Bueno, les quiero dar la bienvenida a todas y todos y todes a este momento que habíamos esperado por mucho tiempo, que es la presentación de este libro, un libro que surgió, digamos, como idea a los poco tiempo, un par de meses después de que nuestro amigo tuviera ese encuentro con el virus letal, ¿no? Sí. Fue un encuentro muy sorpresivo, pero también de alguna manera esperado. El libro es una primera tentativa como de asir el recuerdo, digamos, antes que se nos evaporara de alguna manera. Aunque en realidad después uno piensa nunca se nos va a evaporar por completo, pero era un primer momento en que nosotros convocamos a mucha gente. Y mucha gente respondió, algunos se sintieron tal vez muy afectados, incluso para poder escribir, pero todos los que lo hicieron, bueno, lo hicieron desde su propia historia con Machuca. Entonces, lo bueno que tiene el libro, aunque yo no debería como editora hacer un juicio acá, pero la idea era que reviviéramos, digamos, esas experiencias que tuvimos con él en distintos momentos, porque se juntó gente que conocía a Machuca de muchos años, ¿no es cierto?, como compañeros de escuela, amigos, pero también gente más joven, todos los que fueron sus ayudantes, sus amigos de generaciones jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, el resultado de esta especie como de cuento muy sentido y a la vez muy crítico, ¿no es cierto?, de lo que fue la experiencia, ¿no es cierto?, que cada uno de nosotros tuvimos con Machuca. Así que para comentar el libro tenemos acá a Rita Ferrer, quien, voy a tener que poner cosas acá, quien es ensayista, escritora, docente, autora de Yo Fotografía del 2002 y quien es el autor de esto, Fotograma y Performance de 2010. Me piden que me acerque más el micrófono. Ya. Ahí está. Decía que es autora de Yo Fotografía y de quién es el autor de esto, Fotografía y Performance de 2010. Sus ensayos, un año después del Che de los Gays, 100 miradas y residuos catastróficos, en un abrir y cerrar de ojos que forman una antología realizada por Sergio Magis y Gerardo Mosquera. En 2012 realiza la edición general de Fotono de Paz Errázuriz en Foto España 12. En 2017 es editora invitada por la revista Atlas de Imaginarios Visuales de Violencia Política y de Género en Latinoamérica, representaciones críticas desde el arte y la fotografía. Recientemente ha publicado El duelo pone al mundo en movimiento. En Salinas, Patricio, Geometría de un cautiverio, Santiago de Chile, editorial Zaposca. Y en preparación, Ojo de loca no se equivoca, en Pedro Ledebel, Belleza indómita, Luciano Martínez, editor. Sus textos han sido traducidos al inglés y al francés y actualmente es profesora asociada en fotografía profesional de Arcos y Artes Visuales de UNIAC. Le dejo entonces la palabra a Rita Ferrer. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco muy sinceramente a Gonzalo Arquero por invitarme a unirme a este duelo jovial, tal como propone a esta publicación que hoy nos convoca. Un juego y tentativa para aproximarnos al vacío legendario que deja Guillermo Machuca tras su muerte hace poco más de un año y la necesidad de, tal como lo consigna en el prólogo Arqueros, compilador y editor, junto a María Elena Muñoz, hacer nítida la marca de la singular ausencia que lo inscribe ahora para nosotros. Este libro, Guillermo Machuca, escritor, crítico, espectador, llegó a mi vida el domingo 29 de agosto al mediodía por mor de un encuentro fortuito y misterioso con Carlos Boñi en el andén de la estación Santa Lucía del metro.
Hacía tiempo que no nos veíamos en vivo, aunque últimamente sigo y admiro su escritura en muchos de sus textos. Mágico y misterioso por la imposibilidad. Era la primera vez que yo viajaba en metro a partir de la declaración pandémica y primera vez desde la estación Santa Lucía desde el 18 de octubre de 2019. Peor aún, tanto Boñi como yo íbamos ridículamente enmascarados. Fue increíble reconocernos simultáneamente y de inmediato. Se sentó a mi lado y entre medio de la presionada charla que tuvo sus minutos contados hasta la llegada del tren, sacó de su mochila un ejemplar de este libro dedicado a Guillermo Machuca y me lo obsequió. Uno de los 2 ejemplares destinados a Federico Galende, recuerdo que me dijo, con quien hoy tengo el honor, entreverado con una especie de alegría melancólica, por compartir esta mesa en torno a un amigo importante en común. Un amigo que hoy nos reúne en torno a un libro dedicado a su obra y figura. Un libro que convoca, a través de sus imágenes documentales, diversos episodios de la vida de Guillermo y junto a ellas, 24 textos que titilan como un enjambre de luciérnagas en torno a él, bajo las rúbricas de escritor, crítico y observador, como si fuese una selectiva galería de pinturas de género, retratos, imágenes oníricas, crónicas, entrevistas, vivencias, estudios y reflexiones, extrañeza y reproches, jovialidad y nostalgia. En el andén solo vi la cubierta del libro antes de guardarlo en mi bolso. A boca de jarro, en la portada, en un recuadro central, se recortó una imagen fotográfica en la que identifiqué a Machuca con su inconfundible polera franjas en una esquiografía impresa a un muro que colinda con las lanzas, como un epitafio, cruzada en vertical por una canaleta sandía. Me reconfortó ver su mirada interpeladora, desafiante a la lectora y a quien se le pusiera por delante en un presente. La fotografía la registró Manuel Torres después de su muerte, en ese espacio de cita mundana entre las encinas y Bremen, donde vive y trabaja el pintor. Amigos, Machuca y Torres, desde los tiempos de estudiante hasta toda la vida, con los esperables distanciamientos que frecuentemente acechan a la amistad. Por cierto, Las Lanzas fue un lugar de cita habitual de Machuca a través de los años, con muchos de los que aquí escriben, entre otros bares, boliches, talleres de artistas, casinos universitarios, salas de clases, exposiciones, lanzamientos de libros, casas de amigos, donde se juntan y cruzan conversaciones en distintos puntos de la ciudad en el transcurso de vidas transhumantes. En los años negros de la dictadura, entre 1985 y 1990, los carretes consistían en un tour por Santiago, entre la Facultad de Artes en Las Encinas, mi casa en Marchant Pereira con Irarrázaval, la Plaza Italia y a través de diversos bares hasta la Casa de Boñi en Estación Central. Los evocativos ejes de las avenidas Macul, Irarrázaval, Pedro de Valdivia, Providencia y Alameda Abajo se aplanaban a pie, con paso largo o con los últimos pesos en las micros vacíos de la madrugada, recuerda Natalia Babarovich en Demasiado Humano. De más está decir el impacto que me produjo la elección de esta imagen de portada, cuya referencia me transportó de un ramalazo a ese ángulo de Ñuñoa y a la atenta mirada y uso que de ella hizo Machuca en el transcurso de su vida en Santiago, como si la ciudad fuera una caja de Pandora y fuente vital de experiencias para la misión que tempranamente se impuso en su devenir de estudiante, voyeur, lector, escritor, docente, crítico y gran conversador, donde el humor fue protagónico, como muchos de los que escriben lo revelan. Abrí el libro en la noche. Ya de vuelta a casa me encontré con un apéndice de imágenes que abre un paréntesis con una fotografía de un joven y bello Machuca en 1983, registrada por Carla Puig, data de su ingreso a la Universidad de Chile. El apéndice culmina con la misma imagen del stencil de la portada, ahí en un encuadre cerrado, haciendo de clausura este paréntesis al que aludo. Al hojear las imágenes me entremeció a encontrarme con la imagen 15 de Guillermo y Federico Galende abrazados, sentados juntos en las escalinatas en Las Encinas, con data de 2018. La imagen me reenvió horas después al conmovedor texto de Federico,
Operación Machuca, en el libro que hoy nos convoca, especialmente en su último párrafo, en el cual confirma el enorme valor de esa foto que forma parte de este acopio de imágenes que actualizan la amistad que cultivaron. Escribe Federico: conservo todavía en casa y conservaré para siempre un montón de fotos en las que aparecemos juntos y en las que yo, contra su voluntad, estoy tomando su mano o rodeándolo con un abrazo. Era mi manera inútil de despeinarlo y de retenerlo. La emoción que me provocó esta imagen de Machuca y Galende abrazados me indujo a revisar el conjunto de las imágenes que conforman el eje visual y cuerpo documental de esta documentación, de esta publicación. Así pasé revista a las imágenes para identificar actitudes corporales relajadas de Machuca que coincidieran con las expresiones de amistad que yo misma había experimentado a través de los años, que pude reconocer. El codo a codo con Patrick Hamilton en el restaurante Los Chinos Case del 2017. Aquella con María Elena Muñoz, directora del Departamento de Teoría de la Facultad de Artes, compiladora y editora, junto a González Arqueros del libro que hoy presentamos, persona muy cercana, como he podido apreciar en la fotografía, junto con Gaspar Galás, con quien Machuca cultivó una amistad virtuosa y cariñosa a partir de mediados de los 90. La foto es del 2019. En otras, en las que se aprecia sorprendentemente su actitud con el perro Pupo, de 2018, que nos informa de su relación con los animales, o aquella sonriente en postura inclinada con la niña Amalia Ferraer en 2019. Por cierto, la paródica foto performance de comienzo de los 90 del siglo pasado, de 1993, con Lorena Vargas y Pablo Langlois, que me permitió anclar el intercambio en el juego de roles con Machuca, que narra Pablo en 7 notas anecdóticas sobre Guillermo Machuca. Luego me precipité al índice, cuyas 24 voces me condujeron a encontrarme y en algunos casos a reencontrarme con un mundo de maestros, escritores, artistas, historiadores, críticos, exalumnos que había convocado a Machuca a su alrededor en el transcurso de casi 4 décadas en esta galaxia que llamamos arte y al que se sintió perteneciente a algo, como afirma Natalia Babarovich. A muchos los conozco desde hace años de una u otra manera y a otros, gracias a este libro, me permite en estos días por primera vez leer. Textos que, tal como lo enuncia el editor, están signados por un ánimo de la seriedad que exige la profundización en los conceptos, alcanza más o menos rápido sus desvíos bajo la apariencia anecdótica del humor como encrucijada entre lo reflexivo y lo mediático, pero sin recuperarse en la gravedad del duelo. Este libro, publicado por el Departamento de Teoría de las Artes de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, me ha impelido a rebobinar hilos de mi memoria a partir de 1985, año en el que conocí a Guillermo Machuca junto a varios de los que aquí están. Quizá nos vimos de soslayo con Machuca un poco antes, si mal no recuerdo, en una exposición en la Galería Sur, en el Castillo, el Jaque Mate y el Berry, o quizá en alguna fiesta donde diferentes tribus y generaciones nos buscábamos y encontrábamos a mediados de los 80 del siglo pasado. No obstante, prefiero afirmar que fue en 1985, en la Galería de Ennio Bucci, en la exposición colectiva Propuesta Pública, en la que Machuca ofició de curador, reseñada por Gonzalo Arqueros en el prólogo de este libro, en la que participaron Rayo Terrición, Arturo Duclos, Mario Solo, Elías Freifel, Carlos Boñi y Manuel Torres. También reinscripta 3 décadas después por el propio Machuca en el texto Astrónomo sin estrella, dedicado a los Popeyes de Torres, incluido en el libro homónimo publicado en 2018. Esta reciente fotografía extraordinaria de Machuca y Galende sentados y abrazados como escolares me retrotrajo a la complicidad que yo había experimentado a lo largo de los años, también con interludios con Machu, como lo nombré en los últimos años, emulando a Pedro Lemebel, donde aflojaba la rigidez corporal que lo contenía, como lo revive Pablo Ferrer, porque se movilizaba sin apenas mover el tronco, dice. Manifiesta tosudez del cuerpo, extrema hasta parecerse en sueño, tal como se le apareció a Claudio Guerrero, y narra en el texto Guillermo Machuca, fabulador, espectador y memorialista, que forma parte de esta publicación. Francisco Brugnoli, a partir de la percepción que tiene del impacto que provocó en Machuca la muerte de Fernando Undurraga, director de la Escuela de Artes Visuales de Arci y entrañable amigo, escribe:
Undurraga fue para él una especie de ángel protector y Machuca estuvo profundamente conmovido por su muerte. Le vi asomar lágrimas, algo tal vez no tan extraño, sobre todo si su mordacidad y sarcasmo fueron expresión de distancia y timidez. Patrick Hamilton define la personalidad de su amigo. Machuca era un tímido sociable. Esta contención implacable del cuerpo, tal como la recuerdo hoy, se desplazaba con urgencia a sus ojos penetrantes y con movimientos camuflados tras los anteojos. De ahí a la zona maxilar, donde el parloteo oscilaba entre el énfasis, la mueca o la sonrisa llana, como lo rememora Víctor Díaz Sarret en su texto Partiste pero ya habías partido. Y por supuesto la elegancia del movimiento administrado de sus manos, que nunca dejó de sorprenderme. Una economía expresiva del cuerpo que aprecio como decisiones tomadas por él de antemano para andar y desenvolver su proyecto intelectual sugerido en los títulos de sus escritos, la mayoría de las veces extraídos de fragmentos de escuchas, conversaciones, entre líneas de sus lecturas, ready-made de diversas procedencias, como advierten Pablo Yersun y Natalia Babarovich. También de los epígrafes que encabezan algunos textos o capítulos de sus libros, los que leídos transversalmente, a mi juicio, articulan otra trama en el tejido textual de su escritura, donde fungen como declaraciones de principios. Machuca, como sabemos, fue un gran lector de Nietzsche, uno de sus maestros principales. De él heredó la importancia de caminar y deambular por la ciudad. Nietzsche, aseguraba Machuca, decía que para pensar había que moverse, caminar, deambular. Solo así se abría el apetito de un pensamiento estético necesario. Su contraparte era el viejo Kant, quien había eternizado su trasero cuando escribía filosofía sentado frente a su escritorio. Texto es del 2018. Así lo escribió en el texto del medio al mensaje dedicado a Patrick Hamilton en su último libro publicado en vida, Astrónomos sin estrellas. Patrick, artista, exalumno de Arcis, amigo indeleble junto a su familia de Machuca, quienes desde algunos años residen en España y a cuya distancia Machuca nunca dejó de referirse con nostalgia. Según escribe Diego Parra en Lo dicho y lo dictado, mucho de ese contexto urbano está ahí, en la escritura, pero también una hermenéutica lo suficientemente ejercitada como para lograr desarrollar esa inscripción teórica e histórica que Machuca, por sus conocimientos, sabía que el arte chileno le costaba. En 2006, Machuca recurrió a un aforismo de Nietzsche contenido en El crepúsculo de los dioses, que empleó como epígrafe en La educación del ojo, publicado en Remeciendo al Papa, texto sobre artes visuales, cuya consistencia honró con fidelidad para sí mismo y con las personas que nos cruzamos en su camino a través de los años. Dice Nietzsche: voy a señalar enseguida las 3 tareas en razón de las cuales se tiene necesidad de educadores. Se ha de aprender a ver, se ha de aprender a pensar, se ha de aprender a hablar y escribir. Volví a insistir. Después de 12 años, se valió de la misma cita en el epígrafe de otro texto. 15 notas acerca de la educación del arte en Chile, que forma parte del último libro publicado en vida, Astrónomos sin estrellas, textos acerca del arte contemporáneo en el Cono Sur. Sin embargo, ya en su primer texto del catálogo Propuesta Pública, se refirió a la necesidad de, cito, insistir, revisar una vez más lo varias veces dicho a propósito del contexto en el orden conceptual, en el cual surgió la muestra emergente que dio pie a la exposición de 1985, cuando aún era estudiante, y la pintura y su proyección externa en aquel contexto, afirmó Machuca, está en pretendida resolución a sus problemas básicos y sin salida aparente en el orden conceptual, y que, traducida en obra, emerge desde su lenta y perpetua agonía. En El caminante y su sombra, Nietzsche afirma que es recomendable decir las cosas 2 veces. Es bueno decir algo 2 veces, una detrás de otra, y darle un pie derecho y un pie izquierdo, aunque es cierto que la verdad puede sostenerse con un solo pie, en 2 andará y hará su camino. Para todos los que conocimos a Machuca, es un hecho de la causa el lugar preponderante que tuvo Nietzsche en su formación y pensamiento. Aludo a esta recomendación de decir las cosas 2 veces para advertir que los textos aquí reunidos, de una u otra manera, abordan muy finamente distintos ángulos de
sé aprender a ver, aprender a pensar, aprender a hablar y aprender a escribir. Ese norte que abrió Nietzsche y orientó la existencia de Machuca, tal como lo aprecian y despliegan quienes participan en esta publicación. En palabras de Ignacio Smulevich, en su texto Mirar siempre de forma oblicua, 5 ideas de Guillermo Machuca, Guillermo concentró la atención durante 3 décadas en las fallas y dudas que producen las obras que oscilan entre el presente y el pasado, lo clásico y lo romántico, densas y livianas, inseguras, frágiles y poderosas, e interpreta que al hablar de la educación de la mirada, como entiende Machuca el lenguaje visual, se refiere a un fenómeno cultural de carácter transversal y constante, perdurable en el tiempo y extendible a diferentes culturas. El hecho que Machuca haya comenzado a hacer clases en 1989 implicaba, dado el contexto, afirma Ignacio, emprender un discurso que privilegie la formación visual como parte de una ética para enfrentar el nuevo Chile de postdictadura, volviendo esencial el campo de la visualidad como terreno para aprender y comprender la realidad. Tanto Ignacio como Pablo Yersun, quien lo conoció desde Potrillo, recalcan el talento crítico y situado del pensamiento de Machuca. Pablo afirma que su modo de aproximación a las obras posee una singularidad excepcional, cierto sesgo de la palabra, lo cito a él, un biais de la mirada, una comodescencia de los conceptos que le permite fecundar toda zona aledaña. La amplitud y densidad excepcionales que en ningún momento se despliega ese conocimiento soberano o imperativo, siempre tiene algo de situado que Pablo no nombra ubicalismo, que no es simplemente un sitio, el sitio que ocupa, sino la trama de relaciones en que el objeto se inscribe y que a su vez, sobre todo, si se trata de eso que llamamos obra de arte, es inscrita, reinscrita, de una doble inscripción, se hace cómplice la crítica para esbozar, sugerir, insinuar y así contribuir a la reescritura que en el punto de cruce de ambas inscripciones se produce. Es largo, perdonen la lata. Agrega Pablo que entender el arte así, como algo que pasa y que nos pasa, que tiene un tiempo, que tiene su tiempo y su lugar, y que estos se entretejen con los nuestros, hace en cierto modo que la obra se descentre y empiece a enseñar perfiles y escorzos imprevistos, imprevisibles. Pablo Yersun intitula su texto Il miglior fabbro. Continúa, yo diría que ha sido, en vista de todas las escenas, circunstancias, hechos y obras iluminadas por el foco preciso de su mirada, su conversación y su escritura, sin duda, el mayor crítico, nuestro, digo, para empezar. Cierro la cita. María Elena Muñoz, en Animales, Violencia, Realismo, desclasifica la atracción que experimentaba Machuca, que constato en la fotografía de 2018, en la cual Machuca aparece sentado sonriente, acariciándole la oreja al perro Pipo. Decía, de la atracción que tiene nuestro autor por los animales y la animalidad, ese lugar común, asegura María Elena Muñoz, entre el humano y el animal, esa zona indiscernible que la racionalidad civilizatoria encubre y que concierne a los cuerpos y a los que los cuerpos sienten. Ella conoció suficientemente a Machuca para afirmar que a él le gustaban los animales y también las escenas cruentas, que median situaciones escabrosas, junto a sostener que esto se vincula al hecho de que el arte para Machuca debía encarnar la crudeza y hacer visual lo visible. Francisco Brugnoli, como contrapunto, relata en una ocasión estando de visita junto a Fernando Undurraga en su casa de Tiltil, Machuca quiso subir un cerro junto a Undurraga, pero regresó al poco rato diciendo que había muchos perros. Cito, no conocía las cabras y su imaginario puntaherense más una intensa vida urbana le habían hecho ver perros, afirma Brugnoli. En Remeciendo al Papa, Machuca escribe, la severidad de lo real supone su mediación. Toda mirada periférica es objetiva, nítida y perfilada, y turbia a la vez. Una década después, en entrevista de Ignacio Smulevich, Rembrandt en Macul, Machuca declara que hay que pensar las cosas con mayor humor, estar a la altura del trauma.
Antes, en 2006, había escrito: nada grave hay en la crueldad, tampoco nada ligero, ni pesado, ni leve, ni solemne, ni delgado. El arte cruel requiere imperativamente de la presencia del cuerpo, con su espesa carga de impudicias y abyecciones. El arte cruel necesita, por lo tanto, de una política del exceso del cuerpo. La televisión, en cambio, de su desnudez guayerista, de su exposición escenificada. María Elena Muñoz asegura que en el contexto moderno los artistas que Machuca prefirió no eran los canónicos de la vanguardia heroica que querían transformar el mundo, sino esos que, como Bacon y otros, habitaban las orillas, los barrancos. El arte de Bacon era realista expresionista y, como todo realista, un arte desalentado cuyo único aliciente es el estremecimiento, el estallido lanzado a los ojos. Federico Galende observa que Machuca veía en el desapego algo que siempre le había interesado y que perseguía: el de ser todo él, nada más que un texto. La lectura de este libro polifónico situado me ha permitido descubrir nuevas escrituras y acercamientos, sorprendentes investigaciones y reflexiones. Es el caso de la investigación etnográfica y crítica de los jóvenes Aymara Segers y Miguel Cáceres, Casas con sótano. Su lectura me permitió conocer aspectos inéditos importantes de la infancia y adolescencia de Machuca, su entorno, afectos, modelos y decisiones en el extremo sur de Chile, previos a su llegada a Santiago en 1982. Desconocidas para mí, a pesar de años de conocernos, yo apenas estaba enterada de su afición a Barrabases. Sin embargo, no era consciente de la profunda marca que le dejó su padre en Cerro Sombrero, donde, cito, se cautivó por el cine, las enciclopedias de historia del arte, del fútbol, el boxeo, el tenis, la música rock y el pan amasado del kiosco Patti. Su casa con sótano, como a él le gustaba aclarar, según relatan Segers y Cáceres. Para mí, descubrir su temprana formación e intereses me permite recién hoy resituar algunas conversaciones memorables que tuvimos alrededor de temas que rebasaban los intereses del espacio artístico habitual y desafiaron saltos generacionales en aquellos años de finales de la década de los 80 y comienzo de los años 90 del siglo pasado. Yo le llevo como una década mayor a la de Machuca. Recordar la emoción de conversaciones apasionadas motivadas por nuestra admiración por la poesía de William Blake, Lynn, Rodrigo Lira, o el primer poemario de Roberto Merino, Transmigraciones. Luego sucumbir por la consistencia de la figura y talento de Cassius Clay, Muhammad Ali, hasta desplazar su vigor a través de los culebreos de la conversación para llegar a otro extraordinario, Picasso, también mediado por el talento del nuevo periodismo de Norman Mailer, o su memoria fotográfica increíble que le permitía relatar al dedillo escenas cinematográficas clásicas y contemporáneas, identificar actores y actrices, directores y decorados, entre muchos otros estímulos de la cultura de masa, o bien reconocer los signos y emplazamientos arquitectónicos en la confusión de la ciudad y las vitrinas. La educación de su propio ojo, junto a sus variopintas lecturas, lo condujeron a ser un gran observador, un conversador a todo evento, crítico y formador de estudiantes apasionados en tiempos adversos. Efectivamente, mis encuentros con Machuca tuvieron distintas expresiones de cercanía y distancia, frecuencia e intervalos a través de los años. En el transcurso del tiempo frecuentamos distintos espacios: Galería Sur, el Instituto Francés de Cultura, exposiciones, Arcis, mi casa y casas de amigos, bares, nightclubs, el Torremolinos. A medida que fue pasando el tiempo, nuestras posibilidades de encuentro se hicieron más inciertos. En alguna exposición ya en la casa de Manuel Torres, con Claudio Correa, María Elena Cárdenas, junto a Elisa Cárdenas, a veces también Hugo Cárdenas, el poeta Miguel Ángel Cuevas, en un tiempo en la casa de Antonio Urrutia, en la celebración de cumpleaños de Paloma Pastillo, en un bar de Providencia hace 3 años, donde Machu hizo a perro muerto, por lo que lo descueramos por un rato hasta perdonarlo. También con amigos en mi departamento actual. Me gustaba pelar con Machu, era incisivo, descarnado, jamás grosero. Sus ocurrencias llegaban desde su excelencia en su propia educación del ojo, que lo impulsaron a ejercer una tolerancia jovial definida por las escenas donde se despliega la comedia del arte.
Muchas veces, en los 2 primeros años de postdictadura, me pasó a buscar al Instituto Francés para después del trabajo ir a la UAT que se había emplazado recientemente en Irene Morales, al lado del Jaque Mate, poco después que don Sergio, soberano del boliche, Jaque Mate, hubiera emigrado a la maestra vida en el barrio Bellavista. Nos encaminábamos por el tramo del Parque Forestal donde comienza Merced con el único propósito de beber y mirar. Muchas veces me invitó, recién pagado, sacaba de su bolsillo mientras caminábamos, con orgullo infantil, el cheque que acreditaba lo que había obtenido gracias a sus buenas artes en clase. Una vez sentados, apenas hablábamos. Nos alucinaba ver los tráficos y comercio entre parroquianos, vedettes y copetineras, recortados sobre decorados claroscuros y strass. Machuca también sabía guardar silencio. Nunca he conocido a alguien con una mirada y memoria fotográfica tan desarrollada como la de Machuca. Las mejores noches entre amigos a fines de los años 80 del siglo pasado era escuchar cagüines y ficciones de cómo estaba vestida de pie a cabeza la Nelly en tal exposición, o situaciones sociales que dieron pie a relatos delirantes donde se confunden la ficción y el testimonio de alguien que estuvo ahí. Con Machuco conversamos casi de todo y del mismo modo, como lo confiesa Josefina de la Maza, también conocí y compartí su lengua mordaz. Y como ella la inscribe, ¿por qué no decir viperina aplicada al variopinto grupo humano que compartieron en las encinas y más allá de Juan Gómez Milla? Federico Galente destaca, cito, su boca a menudo lo único que se movía en él, quedaba así apta para reproducir mecánicamente las pequeñas escenas mordaces que atrapaba al aire en carretes y exposiciones vestido de estatua. No se le pasaba ni una, y no era un cuaderno de notas, sino su memoria de elefante, la cera perenne en la que grababa los sobajeos y las desafortunadas peripatéticas del mundillo del arte. Claudio Guerrero escribe, algunos de sus relatos eran realmente jocosos, gracias a la conjunción de las facultades narrativas e histriónicas. Era particularmente bueno en las imitaciones. Su talento iba tanto en la sobresaliente capacidad de observación como en la selección de gestos, entonaciones y frases típicas con que personificaba a los más diversos agentes de la escena cultural santiaguina, muchos de ellos sus entrañables amigos y otros decididos antagonistas. A unos y otros los imitaba con una agudeza inexorable, casi despiadada, enfatizando muletillas, acento y otros tics, análogo a su también conocida capacidad para generar y divulgar apodos. Antonio Urrutia, Por una epistemología del pelambre, piensa que estratégicamente Machuca se valía de historias cotidianas y detalles anecdóticos para suturar esa relación caótica y fragmentaria entre arte y contexto a través de una cuidadosa factura literaria de su prosa. Una de las obsesiones de Machuca era la necesidad imperiosa de restituir la relación entre arte y literatura de la que gozaron las artes visuales durante la dictadura. Narraciones y descripciones de cuestiones en apariencia banales, pero que todo lector ha tenido que padecer, el poco valorado tema universal defendido por Adolfo Kuh, eso que te pasó a ti y me pasó también a mí, afirma Antonio. Rodrigo Zúñiga lo sitúa en el lugar del fabulador en el texto. Guillermo Machuca y la fábula de las encinas. El fabulador escribe, el fabulador congrega, esa congregación lo hace pertenecer a un lugar, lo acoge en él. Machuca era un nómade, un callejeador, un escéptico New Wave y un conversador de bares y cunetas, pero su reflexión y sus relatos servían también al íntimo anhelo de un lugar propio. Al respecto, Enrique Matei relata en Y no fue monedita de oro, en el contexto del Magíster de Artes Visuales que imparte la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, cito, nunca sabía si creerle o no. Sin embargo, la convicción y desparpajo con la que arrojaba sus juicios o comentarios hacía que estos adquirieran un grado de autenticidad que no admitía reproches de contraparte, aunque se tratara de relatos inverosímiles, como todos comentaban. Solo tranquilizar a Enrique con respecto al restaurante de Leonardo y Botticelli, al que Enrique alude como ejemplo, y todavía lo mantiene con el juicio suspendido. Esa curiosidad yo también la leí en un libro de divulgación
masiva que publicó Editorial B y que adquirí hace más de 20 años en la Feria del Libro de Estación Mapocho, que además informa de las incursiones culinarias experimentales de Da Vinci, como la descripción del buey entero que puso en un caldo por días al fuego hasta que el animal se sobrecocinó y compactó. Dio pie al primer concentrado de carne natural, antecesor del que hoy se vende en los supermercados, industrializado y artificial en calugas. El libro desapareció de la estantería. Legítimo dudar. El mismo Machuca escribió en Alas de plomo: la crudeza en materias estéticas oscila entre el objeto y su mediación. Toda mirada periférica es objetiva, nítida y perfilada, y turbia a la vez. Para Diego Parra, describir el trabajo crítico de Machuca implica que más allá de anécdotas y afectos, es importante apreciar en peso específico que en algún momento será estudiado por otros. Esto porque lo que Machuca hizo fue proponer una lectura, aventuró una mirada, dice, su mirada de la historia del arte, una mirada que fue alimentando con el paso de los años y que le permitió articular un modo de pensar el arte. En ese mismo sentido, afirma Josefina de la Maza, académica y exalumna, el curso de Historia de Arte 1 de Machuca, que hasta el día de hoy me sé de memoria y que he ido adaptando y cambiando según mis propios intereses y mi propia mirada, era tremendamente original y gran parte de su valor radicaba en algo simple y al fin y al cabo muy pedagógico. Te abría la cabeza y te enseñaba a pensar. Diego Maureira advierte que en los últimos años Machuca observaba con preocupación la separación persistente del mundo de las artes visuales respecto de las letras. También el precio que está pagando la formación artística especializada, que deja de lado una serie de relatos que la privan de un invaluable acopio de contenidos ligados a la tradición humanista, de raíces más hondas y de experiencias más coyunturales. En el texto firmado a 4 manos por Francisca y María José Montes, leo que Guillermo le otorgaba muchísima importancia a la formalidad de los procesos académicos, insistiendo enfáticamente a sus estudiantes que terminaran sus proyectos de memoria. Cito: no te soltaría el cuello como un pitbull, raza canina que admiraba, hasta que terminaras, y mientras no lo hicieras, sin importar la envergadura de tu excusa, te lanzaría sin piedad: haz la huevada. Al respecto, en la conversación que Machuca entabla con José de Nordenflich, aclara: yo he escrito 4 libros donde expreso mi pensamiento. No me interesan los textos académicos en absoluto, me aburre. Los artistas del siglo XIX, estaba pensando en aquello, empiezan a escribir cartas, por ejemplo. Me interesa la mirada de un artista respecto a su obra y la de otros, porque el texto puede ser más rico, incluso a nivel de escritura, que estos textos acartonados que están produciendo las universidades. Federico Galende considera que, cito, era natural que la parresía lo fuera dejando cada vez más solo, coronado por la sombra de la que iba retirando poco a poco también su cuerpo, la única parte suya que tenía una edad. Machuca no soportaba la vejez porque no sabía qué hacer con ella. Y los años que podrían sobrarle en decrepitud los desechaba con la determinación de quien pasa en limpio su libro más bello y definitivo. Patrick Hamilton concluye su texto, Artista demasiado artista, con el siguiente diálogo con un amigo. ¿Sabes qué es lo que es propio de la actitud trágica según Nietzsche?, me preguntó. No buscar consuelo en ninguna seguridad frente al sinsentido del mundo. Y concluye: Machuca murió, creo yo, reivindicando, entre otras cosas, esa actitud. Todo lo que hace segundos se encontraba extendido ante nuestros ojos, ahora se desvanece. Lo que no se disipa tras apagar la luz del proyector es el relato que se enuncia al alero de las imágenes. Esta narración es lo que enlaza y da sentido a lo que sea que proyecte contra la pared que enfocan las miradas y ha hecho que las clases de profesores como Adolfo Kub o Guillermo Machuca perduren más allá del fin de cada sesión y dejen una estela que se transmite por generaciones, lo que resuena cada vez que ves la reproducción de una obra de arte, recordándonos que, nos guste o no, todos, todas, en un inicio nos formamos bajo un universo de copias y la dignidad de esas mismas se las debemos a Machuca, afirma Maria Montgomery.
Carlos Boñi escribe que a días de su muerte, ya de noche, entre lloriqueo y lloriqueo, buscó un par de libros suyos, más otro de Adorno, que le había regalado con intención de llevárselo a la cucha. Dice, para mi sorpresa, uno de los suyos estaba dedicado, para Boñi, por la amistad eterna. Supe de la muerte de Machuca a través de Antonio Urrutia. Leal y conmovido, me mantuvo al tanto desde la inquietud que provocó su ausencia en la Facultad de Artes en Las Encinas. Me comentó de la presencia y atención a toda prueba de Natalia Bavarovich, la de él mismo y la de Adolfo Martínez, para tomar cartas en el asunto y acceder a su departamento hasta encontrarlo. Luego contactarse con su hermano. Casi al unísono, por mor de Andreas Fonger, artista, exalumno de Arcis y amigo, con quien bebimos la pena a través de una cámara de WhatsApp en la primera cuarentena, donde lloriqueamos por no poder despedirlo como supusimos que a él le hubiese gustado, rodeado de amigos, artistas, escritores, alumnos, conversadores, guayeristas, como los que participan en este libro, como los que hoy estamos aquí, con un libro intenso dedicado a él. Il miglior Fabro, porca miseria. Bueno, muchas gracias, Rita, por habernos regalado este texto tan hermoso, que nos hizo recordar muchas más cosas, ¿no es cierto? Y revivir muchas experiencias. Ahora entonces le vamos a dejar la palabra a Federico Galende. No me presente, Mari. No, filósofo académico, escritor. Bueno, autor de muchísimas cosas, ¿no? Todos lo conocemos. No, pero no por eso, sino porque... Muy largo lo que hice. Es mucho. Sí. Es que somos todos amigos. Sí, todos lo conocemos. Sí. También estoy un poco extrañado, incómodo, conmovido, porque bueno, después de 2 años, uno se encuentra con un montón de amigas, de amigos, la propia Rita que no veía hacía tiempo y demás, ¿no? Y bueno, y a la vez me llegó este libro, también gracias a Carlos Boñi, que es una especie de distribuidor. Eso es interesante porque el libro me llegó como... Este libro tiene distribuciones similares a las que poblaban las cartas de amor, digamos, ¿no? Se envían de un lugar al otro y siempre hay alguien que se encarga de transportarlo. Boñi es un ejemplo de técnica de transporte de libros que además resultan hermosos porque arman comunidades que de otra manera no existirían. Este es un libro, esto es una comunidad, ¿no? Y las comunidades sabemos que son cada vez más difíciles. También es como eso a mí también me encantan esos discos donde Herbie Hancock toca con Cristina Aguilera o con Juanes, o Ricky Martin con Carlito Santana, es decir, esas reuniones de gente que hace cosas y que construye una comunidad, ¿no? Entonces, no se puede dejar de mencionar que este libro está en relación con otro libro importante que salió el año pasado de Paula Rieta, titulado Si muere Duchamp. Es un libro también precioso, donde el mito Machuca está tocado, por supuesto. Y está tocado desde una perspectiva muy distinta, pero también muy justa, ¿no? Porque tiene la pregunta acerca de cómo se hace un mito. Sabemos que el mito es una exudación de la historia que se congela y que perdura. Y entonces es legítimo que alguien que escribe desde la perspectiva de la deconstrucción del dispositivo patriarcal que organiza la construcción mítica de la historia, interrogue con enorme valentía el problema de la construcción
del mito Machuca. El libro de Paula Arrieta es un libro amigo, así como fue mi amigo Machuca y como es amigo este libro. Y esa reunión también es paradójica, pero es interesante, porque lo que aquí tenemos es una manera de abordar el procedimiento Machuca como un procedimiento de construcción del drama del existir. Porque Machuca, como sabemos, no tenía ningún cristianismo, no creía en nada. Conozco pocas personas que hayan tenido menos fe que Machuca, lo que lo volvía una persona interesantísima, pero a la vez su modelo de producción y construcción de la vida se parecía mucho al primer modelo eloísta, al primer modelo cristiano, es decir, la vida es una materia tendida que tiene un génesis, una serie de eslabonamientos y un apocalipsis. Y cuando la vida se piensa así, entonces se considera una especie de drama que va a ser interpretado y que va a ser protagonizado. Y Machuca fue un gran protagonista de ese drama. Ese fue el verdadero libro que para mí siempre estuvo escribiendo, ¿no? Hay un principio, hay una serie de eslabonamientos, hay un final. Y cuando la vida se piensa así, también se incluye en ella, por supuesto, la comedia del existir. Todo puede ser en serio, todo puede ser también un poco en broma. Y esto convivía con un segundo elemento que está en el libro. Ya voy a pasar a los diversos textos. Que había una melancolía en Machuca, ¿no? Y que tenía que ver, por un lado, con no dejar entrar, y por el otro lado, con una forma muy misteriosa, una forma ocultista del amor y del cariño. Machuca quería a sus amigas y a sus amigos con un toque de ocultismo, es decir, con una preservación de dignidad. Y bueno, ahí serían infinitas las anécdotas que me podrían conducir a explicar eso, ¿no? Entonces, y a la vez, el mito o el drama del vivir que él mismo construyó y que construyó muy bien, construyó genialmente, por eso existen estos libros, ¿no? A cualquiera se le dedica un libro con una comunidad tan generosa de escritoras y de escritores que lo dejan todo aquí. Ese drama que él de alguna manera escribió, lo escribió además con la pillería o la astucia de quien viaja siempre ligero de equipaje. No es que Machuca viajaba ligero de equipaje por la ciudad, lo que remite al paseante urbano de la segunda mitad del siglo XIX parisino, pero puede remitir también a Kerouac y Neal Cassidy en una limusina Cadillac, sin ningún tipo de maleta, en la mítica Ruta 66, como supimos por On the Road, remite al Che Guevara, que también era una especie de flaneur, solo que caminaba por la selva y siempre aligerando cada vez más su equipaje, aunque guardando siempre un libro. Machuca se aligeraba de equipaje y guardaba siempre algo que estaba revisando. En su caso, por ejemplo, las últimas noticias, una especie de compañero más que citado. Y entonces, y esa ligereza de equipaje también estaba, también para mí, todo esto es según para mí, porque nadie puede decir quién era Machuca con seguridad, pero esa ligereza de equipaje también tenía que ver con la selección de rasgos o de pequeñas figuras que escogió y que todos recuerdan, qué sé yo, la máquina diapositiva, el gesto de no utilizar ningún tipo de dispositivo tecnológico, el cierto desapego, la parquedad, la escritura sintética en el estilo del polemista o del injuriante borgiano. Hay mucha similitud en la operación polemista e injuriante de Borges, que no era un crítico, era un escritor injuriante. Machuca, de alguna manera, era también un escritor injuriante y eso podía ser más interesante incluso que
consagrarlo como un escritor crítico, ¿no? Y bueno, la polera rayada, los bares repetidos, que se el Hemingway, no escribir sino dictar sus textos, que es algo que muchos y muchas en el ensayo revisan. Es decir, esta ligereza de equipaje le parecía darle 7, 8 piezas con las que pudo construir un personaje adorable. Machuca era un personaje adorable, con cariños que tenían cierto misterio. Víctor Díaz dice por ahí, yo siempre consideré a Machuca un amigo porque lo quería mucho, pero nunca supe a ciencia cierta si Machuca me quería a mí. Y el texto de Víctor Díaz tiene la belleza de estar escrito en esa especie de, sobre esa cuerda, sobre ese hilo, ¿no? El hilo de la incertidumbre, de quien rememora y quiere a alguien de quien no está seguro que eso no sea una impertinencia. Y eso da como resultado un gran... En realidad esa inseguridad todos la tenemos. Yo sé cuánto quise a Guillermo, pero no podría dar testimonios claros de cuánto él me quería a mí, ¿no? Y así, pero yo sabía cómo quería a sus amigos porque una vez salimos a comer Carlos Boni, a quien Machuca no había visto durante un tiempo. Alguna otra persona, y Carlos, por supuesto, y yo. Y Machuca en un momento lo sorprendí diciéndole en secreto, Boni, si tú quieres tomarte algo, comer algo, yo te voy a invitar. Y a mí me conmovió porque Machuca era bastante tacaño, entonces, pero a la vez no lo vociferó, se lo dijo a Boni al oído. Tenía estas delicadezas, era un personaje sumamente elegante. Langlois, bueno, sumamente elegante, entonces algunas cosas sobre el libro. Bueno, la pequeña introducción de Gonzalo Arqueros, que arma, es una introducción mínima que hace lo máximo porque arma la cancha del libro con cinco figuras. Y dice acá, esto es, ¿no? Acá está Machuca. Y bueno, parte citando una frase de Machuca sobre el detalle y usa al final la palabra golpe, no la usa como la usaba Marchand, que yo el golpe de golpe nos dejó sin habla, que se usa la palabra golpe como elegía, de golpe esta ausencia, ¿no? Un golpe helado, como diría Miguel Hernández en su elegía. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como de un rayo. Bueno, un manotazo invisible, un golpe helado. Entonces, ya eso arma la entrada que se inicia con Pablo Langlois, con un texto muy exquisito, porque Pablo se detiene en la materialidad del trabajo de Machuca. Quizá es el texto que más aborda la cuestión de la pequeña, minúscula y casi invisible producción material de Machuca, que sabía pensar también gráficamente, digamos, ¿no? Y entonces, y esto colado, como lo hacemos casi todas y casi todos en el libro, con una serie de anécdotas que él va recordando. Josefina de la Maza hace algo distinto, porque Josefina observa, sin decirlo así, que si bien por un lado la construcción del drama de la vida en Machuca era más o menos lineal, había un comienzo, había una mediación y había un fin, sus performances eran completamente desarticuladas y desordenadas. Entonces, la historia del arte era una suerte de escupitajo de imágenes que tenían su rusticidad y que obligaban a que a futuro uno pudiera reconstruir y remontar esas piezas en un relato que al final
sí era una historia del arte, ¿no? Bueno, Pablo Ferrer hace un texto sumamente anecdótico, breve, pero también figural, y luego aparece el texto más extenso de Claudio Guerrero, está por aquí, ¿no? Que comienza con un sueño. Entonces yo decía, qué raro que Machuca no reconozca a nadie, porque más bien siempre era al revés. Uno trataba de que Machuca no nos identificara tan fácil si estábamos ocupados en alguna cosa, pues sabíamos que después no había vuelta. Entonces cuando empecé a leer a Guerrero dije, Guerrero debe estar loco, porque no puede ser que Machuca se haya distraído de la existencia próxima de un amigo al que le puede ir a contar alguna fábula. Pero no, era un sueño. Entonces después el texto funciona exactamente al revés de cómo se inicia, ¿no? Y eso es muy, muy bonito. Y por supuesto va al dictado y a todos los elementos que los que trabajaron con él, los que tuvieron el privilegio y el padecimiento a la vez de trabajar con él, resaltan, ¿no? Todos dictaban. Acá está lleno de gente que estuvo dictando, ¿no? Como una especie de pequeño corpúsculo medieval, tomando nota de lo que Machuca dictaba, que al parecer, ese dato yo no lo tenía, dictaba en limpio. Es decir, daba las frases completamente hechas. Las Monte Sisters, formidables, porque narran la historia de Machuca, narrando su propia historia de niñas que conocieron a este personaje exótico que circulaba por la casa, ¿no? Y tienen incluso la valentía de decir que mientras su mamá y Machuca se iban a una terraza a hacer juegos extraños con los alfabetos, ella se quitó la ropa. Machuca me había contado esa anécdota, pero nunca la habría dicho si no fuera porque las propias Montes la narran en el libro. Yarzún hace un texto, o Yarzún, o sea, es un texto hiper sofisticado, que busca todos los ángulos de la crítica de Machuca y termina consagrando a Machuca como el gran crítico, como un gran crítico. Es un texto seductor, porque yo no estoy tan seguro de que Pablo piense que Machuca es el mejor crítico de la historia, pero Pablo es así, uno lo conoce, también es un amigo, entonces dice, bueno, tengo que escribir el mejor crítico, ¿no? Bueno, ¿estamos con problemas de tiempo? No. Porque no, lo que me pasa es que no me gustaría, si digo algo sobre alguien, ya tengo que decir algo sobre cada una de las intervenciones. ¿Sí? Ya. Bueno, Boni hace a lo Boni un texto desopilante de apariciones y asomos de un Machuca completamente deconstruido. Es un texto que tiene un malditismo, el de Carlos Boni, porque lo desarma y lo muestra como un sureño provinciano que llega a la capital pero no sabe muy bien cómo desempeñarse. Y, por ejemplo, ni siquiera fumaba marihuana. Y cuando Boni dice que alguien ni siquiera fuma marihuana, está diciendo, bueno, todavía no ha empezado a vivir, ¿no? Vania Montgomery hace un estudio exhaustivo sobre la cuestión de la imagen. Eso aparece muchas veces en el libro y de manera muy bella. O sea, cómo la estructura de este libro, que tiene, no voy a ocultar eso, tiene motes, tiene furcios, malas separaciones, etc. Tiene un montón de su libro lleno de pequeñas manchas y accidentes, como Machuca, que era todo impecable, pero siempre tenía alguna mancha.
Es decir, tenía el principio de que había que hablar con pelos en el micrófono, ¿no? Y claro, exacto, siempre alguna manchita. Y él, por supuesto que construyó el concepto de la mirada crítica de la imagen sobre esa viga, ¿no? La viga de la mancha. Hacer entrar las manchas a las figuras. Ignacio Smolevich, no sé si andará por acá, porque me regaló una idea que es una tontería quizá, pero que realmente lo había pensado, que hace una gran separación entre el fabulador y el confabulador. Y eso me encantó. Claro, de alguna manera es obvio. ¿Por qué no se nos va a ocurrir eso? Pero hace una separación genial, digamos, ¿no? Machuca era un fabulador, pero, y por supuesto que era un fabulador, pero ni siquiera le importaba ni tenía ningún pudor en que el receptor supusiera que él estaba fabulando, ¿no? Pero no tenía confabulaciones, era totalmente inofensivo, más bien padeció toda la vida confabulaciones de colegas que, bueno, a nombre de respetar los principios de la academia, de la universidad, etcétera, lo fueron arrinconando. Matei mismo recuerda que fue profesor asistente, no sé si ese dato estará bien, directora. No me estás escuchando. Que Matei dice que Machuca fue hasta el final un profesor asistente del departamento, ¿no? Sí, es un dato, bueno, es un dato increíble, era nuestro profesor más famoso y murió siendo un pobre profesor asistente, ¿no? Es decir, con la jerarquía más baja que se puede tener en una universidad. Eso hace que uno también le tenga aún más cariño y lo adore más. Y de allí pasamos, bueno, al texto de Víctor Díaz. Es un texto que ya más o menos mencioné, ya dije algo sobre ese texto. Me regala un detalle en el que tampoco había reparado. A mí también me gustan los detalles. Por ejemplo, que las sillas de fibra de vidrio o de plástico, cuando hace calor, soportan menos el culo que uno pone encima, ¿no? Y ceden. Pero yo nunca sabía que era por eso, que había una relación entre el calor y entonces, bueno, no es que el texto de Víctor Díaz nos regale solo eso, es un texto hermoso. Pero me quedé con esa anécdota porque, bueno, y Aymara Segers, que hace algo formidable, digamos, en el sentido de que, como decía Rita recién, hace un recorrido etnográfico por toda la zona de Machuca, el Cerro Sombrero, etcétera, y llega a localizar la casa. Y entonces hay una fotografía de la casa donde vivió Machuca. Eso es como el colmo ya de la mitificación del personaje, ¿no? O sea, yo logré tocar la mesa velador donde entonces ya no sabemos qué va a pasar con Machuca en un tiempo más. Pero es un texto precioso porque además lo que hace Aymara con Miguel Cáceres es tratar de mostrar el modo en que Machuca dimensiona y topografiza la ciudad desde ese vacío del que proviene en su pasada por Punta Arenas y por Cerro Sombrero. Bueno, Patrick Hamilton no lo voy a comentar porque lo comentó con suficiencia Rita, y lo que dijo Rita sobre el texto de Hamilton es más o menos lo mismo que yo habría querido decir. El texto de Antonio Urrutia es el texto más machuquista del libro. Antonio después se enojaba de que Machuca le cursara burlas sobre ese aspecto, pero es un texto muy machuquista porque está escrito con puntos muy precisos, de manera aforística, y detectando como una especie de escalera de peldaños cada uno de los puntos de Machuca. Diego Parra. Bueno,
Diego Parra hace un ensayo crítico ya más complejo, donde trata la separación entre Machuca escritor y Machuca orador, ¿no? Y es una idea muy interesante, porque efectivamente Machuca era oralmente un barroco, pero era escriturariamente un minimalista total, ¿no? Entonces era como que hablaba como Lezama Lima, pero escribía como Samuel Beckett, ¿no? Entonces esas combinaciones son interesantísimas y Diego se despacha un texto muy preciso y muy necesario respecto de este asunto. María Elena Muñoz, bueno, ya le había comentado el ensayo, es un ensayo sensacional porque parte con un pequeño detalle sobre los murciélagos que entraron a su casa y termina armando ese tránsito que va de Goya a Bacon y que está en el imaginario cómicamente cruento de Machuca, ¿no? Y se termina el libro, a lo mejor me olvidé de alguien, pero es porque fui pasando las hojas así como la vida. Y quedé lo leí 2 veces a este libro, porque primero me lo trajo Boñi y entonces lo leí todo lo rápido que pude. Después vinieron a comer 2 amigos y yo se los regalé a estos amigos que eran medio editores, qué sé yo. Y después me volvió a llegar de nuevo el libro porque me lo pasó Gonzalo y volví a leerlo esta semana, todos los artículos, buscando a Machuca en este libro y aparece realmente por todos lados, a pesar de que se fue, y de que se fue de manera real y definitiva. Y estas cosas hay que asumirlas. Yo recuerdo ese lunes de junio, me había retirado, con esto termino, me había retirado a vivir a una pequeña cabaña de barro que tengo con vista al mar, muy pequeña pero muy hermosa, y pasé toda mi pandemia ahí solo, con amigos como el fuego, el vino, los pajaritos, y yo mismo, que traté de establecer conmigo la mejor relación dentro de lo posible, porque era el único compañero con el que contaba en la soledad de ese páramo. Y con Natalia estábamos justo escribiendo un libro juntos, armando un libro juntos, y entonces Natalia me decía, no, es que voy, que no. Le digo, Natalia, no vayas, porque Machuca debe estar chupando por ahí en algún bar. No, voy a ir. Y entonces cruzamos varias llamadas el día lunes, y de pronto Natalia, que comunica las cosas así de manera bastante literal, ¿no? Y bastante material, me lo dijo, me contó, nos encontramos con esto. No lo voy a reproducir, fue muy triste. Y, ya. Y dije, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago también con esto aquí? Y me fui, y entonces me quedé la noche, prendí un fuego, abrí una botella de vino y me acordé de la última anécdota que Machuca me había contado, ¿no? Es una mentira total. Y me dijo, mira, Galende, te quiero contar algo. Tú dices que tú me tratas siempre como de apolítico, ¿no? Que no me... Mira, yo salvé un ojo. Y dije, ¿cómo hiciste para salvar un ojo? Digo, no te veo mucho, no veo que estés mucho en las marchas ni en el octubre. Me dijo, no, pero salvé un ojo porque yo iba caminando a la casa de un estudiante y llevaba, como siempre, mis 2 petacas de vodka, una en cada bolsillo. Entonces, de pronto veo en la Plaza Italia, porque no le daba el nombre que le había puesto el pueblo, no decía Plaza de la Dignidad, decía Plaza Italia para siempre. Y de pronto vi un grupo de chicos así todos en el suelo y me gritaron, tío, me acerqué y les dije, a ver, tranquilos. Le habían pegado un perdigonazo, entonces yo agarré, saqué mi petaca de vodka y se la mandé a un ojo. Le digo, no, Machuca, es muy grave. Dijo, sí, porque vi que movió como las piernas así de dolor. Entonces dije, bueno, eso realmente es muy grave, pero yo
teníamos esta manera de conversar, que era que yo le fingía un interés desmedido y creerle todo lo que decía, como se hace con los niños. ¿No? Contame más, contame más. Entonces me dijo, no, entonces cuando me agaché, vieron que tenía otra petaca. Y me dijeron, tío, le hace falta más alcohol. Entonces ahí les dije, mucho en un plano fijo, solo, hacia ninguna parte, me hizo acordar aquella noche en la que me senté al lado del fuego a tomar vino, de la última escena de Tiempos Modernos de Chaplin, ¿no? Donde Chaplin camina en un plano fijo, retirándose para siempre, despidiéndose para siempre de la película, pero también del cine mudo, porque esa es la última película del cine mudo que hace Chaplin. Y entonces esa imagen tan triste de un plano fijo y el cuerpo de un semejante, de un par, alejándose para siempre allí, fue también un poco la imagen que pasó al modo en que Machuca se retiró de esta escena donde había niños, y también fue un poco la imagen que me quedó a mí de esta desaparición tan repentina. En realidad me gustó sentir que no había desaparecido de un golpe, no es que no me parezca bien la palabra de Gonzalo, sino sentir que se había ido alejando muy lentamente hacia un lugar al que él siempre quiso ir, porque para tranquilidad de todas y todos, Machuca consideraba que la vida después de cierta edad se llama decrepitud, que eso no merece la pena ser vivido, y como era un maestro, decidió, volviendo a la comedia del existir, qué había que hacer, hasta dónde había que hacerlo, y cuándo había que cerrar la puerta y marcharse. Todo está bien. Muchas gracias. Bueno, ¿se oye? Sí. Muchas gracias por las notables lecturas y comentarios, más que comentarios. En realidad, este evento, digamos, tiene la presentación y también implica una conversación. Yo no sé cómo hacerlo, bien, darles la palabra, ¿no?, a ustedes, a los presentadores, y al público, si es que, a los amigos y amigas, si es que quisieran hacer algún comentario acerca de, bueno, en realidad tiene un formato bien singular esto, porque pasa por esta idea del duelo jovial que citaba Rita, y también tenemos la glosa, digamos, o más que glosa, del libro, que es una especie de retrato polifónico. Entonces, yo no quiero decir mucho, solamente darles la palabra. Tenemos hasta las 2, como una media hora más. Solamente quisiera nombrar a alguien que está así como un poco, que tiene un lugar muy preeminente en el libro, pero que no, por uno de esos olvidos, no la nombramos, y que es la autora del stencil que está en la pared, ¿no? La pared del restaurante Las Lanzas, ¿no? Bueno, claro, pero la pared de la cual está es la foto, ¿no? Porque está claro, como buen stencil está en muchas partes, y que es Camila Sepúlveda, ¿no? Yo no la conozco, bueno, pero entiendo que había una relación de amistad con Guillermo, y ese quizás fue uno de los primeros gestos, ¿no?, inscriptivos, ¿no?, respecto, no diría de la muerte de Guillermo, sino que de la ausencia de Guillermo, ¿no? Para nosotros ha sido, todavía es bastante traumática la partida de Guillermo. Quisimos hacer este libro, entre otras cosas, como una forma de inscribir justamente, ¿no?,
una imagen, pero también como una forma de ensayar un primer paso en el estudio de su obra, ¿no? Nosotros reconocemos la obra, y cuando digo nosotros me refiero primero al Departamento de Teoría de las Artes, pero también a los amigos que nos acompañan, que nos han acompañado siempre, como Rita y otros y otras que están acá, en relación con o respecto del estudio de la obra de Guillermo. Yo creo que en ese sentido tenemos por una parte el paradigma del sujeto y por otro lado la paradoja de la obra, ¿no? La obra siempre es una paradoja, siempre nos interroga, el sujeto también, pero ahí hay un gesto que quisimos hacer que resultó, digamos, como más o menos equilibrado. Y en esa inscripción está también la inscripción de Camila Sepúlveda y la fotografía de Manuel Torres, que bueno, la reproduce, ¿no? Quisimos usar esa fotografía porque pensamos que en ella se dan cita, digamos, como asomos, ¿no? de lo que es Guillermo, que fue nuestro amigo, colega y compañero durante tanto tiempo. Bueno, sin más, les doy la palabra por si quisieran hacer algún comentario, tal vez los expositores también. No sé cuál es el micrófono más apropiado, puede ser este mismo, si quieren se acercan, o hay aquí, se puede escuchar sin micrófono. Perdón, una cosita chiquitita, que resulta que una persona que tendría que haber estado aquí es Gaspar Galás, pero que no pudo venir porque tiene un problema de salud. Y nada, me pidió que por favor dijera, que le hubiera gustado estar y que mandaba muchos saludos y todo eso, así que eso. Hola profesores, hola. Bueno, aquí mi presencia es un poco fortuita porque estoy haciendo una pasantía acá, pero bueno, fuimos la primera generación que no tuvo clases con el profesor Machuca, así que creo que somos los primeros en empezar a conocerlo como un mito. De hecho, la profesora María Elena hizo su clase, su cátedra de siglo XX, me acuerdo, final del 2018, inicio del 2019, así que, bueno, gracias por el libro, ya lo tengo porque me llegó aquí para el equipo, así que lo he estado leyendo y, bueno, gracias por acercarnos a la obra de este profesor que ahora tenemos ahí la invitación para conocerlo, todo lo que hizo en la facultad y en el departamento y eso, gracias. Yo quisiera pedirle a Federico que muestre las fotos todas. En algún momento, demostración de todas esas fotos que yo alcancé a ver, algunas en Facebook, que también, o sea, que casi me recogieron el corazón. Y la emoción de la envidia por la amistad, o sea, tenía un amigo que había agarrado y le había sacado la foto. Entonces, esas fotos que tan bellamente son importantes para ti, en algún momento
que se pase un poco el Nanay, sería maravilloso mostrarla, porque yo creo que son aspectos inéditos. Bueno, son muy poquitas. No es que tenga una colección. No, pero son muy queridas y muy intensas. Pero tengo sí. Pero eso era porque yo siempre lo estaba molestando nomás. A Machuca no le gustaba que uno se le viniera encima. Yo siempre le estaba dando besos y esas cosas para ver si lo podía echar. Siempre tuvo una dimensión ahí media rígida con respecto a, digamos, a la definición de género, por decirlo de alguna manera. Sí. Sí, yo incluso le debo a Machuca esto mismo, porque yo llegué a Chile como un cientista, yo era politólogo, estudié ciencia política, después pasé al campo de la sociología, etc. Y me aburría mucho haciendo esas clases de sociología, teoría del Estado, etc. Y entonces, debo haber contado esto alguna vez, y de pronto me llamaba Matei y me decía... Larende, tú no querrías dar, no nos conocíamos. Me acuerdo la primera vez que fui a la casa de Matei, que era alguien que me hablaba de arte y de que yo hiciera una clase de arte. Yo no tenía la menor idea ni siquiera lo que era el arte. Y así me empezó a ocurrir cada vez más. Y bueno, cada vez más fui leyendo como para estar mínimamente a la altura del desafío. Y nunca sabía de dónde salía esto. Y era Machuca, ¿no? Que me recomendaba de manera secreta porque nos caíamos bien, pero nunca, por supuesto, me lo dijo, ¿no? Todo esto era... Entonces son confabulaciones al revés. Es verdad que habrá hecho alguna confabulación, porque quién no, pero es interesante pensar que la capacidad que tuvo de hacer de la fábula su manera de resistir a todas las confabulaciones que están en el espíritu y la estructura de cualquier trama académica, digamos, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy importante. Yo nunca le escuché decir algo degradando a una persona, digamos, era agudo, era terriblemente mordaz, pero yo nunca lo escuché denigrando a alguien. O sea, era feroz, digamos, pero no, yo nunca lo escuché en digamos, en un tono que fuera maligno, sí, sino que era crudo. Sí, a propósito de eso y a propósito de que alguien, no sé, en algún momento salió la cosa que Machuca era apretado, o que era mano guau, no sé, algo así. Pero por otro lado, bueno, a veces podía hacerlo, pero dependía mucho de las circunstancias económicas en que él mismo se encontrara, ¿no? Pero lo que sí uno podría destacar era que era muy generoso en cuanto a sus saberes, en cuanto a compartir, en cuanto, por ejemplo, todas las veces que él podía impulsar la carrera de alguien, yo creo que muchos de los que fueron sus ayudantes son personas que lograron insertarse en este campo tan pequeñito donde la gente anda puro tratando de encontrar un lugar y él fue súper generoso en ese sentido. Entonces, a lo mejor, claro, a lo mejor desde el punto de vista de los... Una expresión rápida de... Sí. Machuca no era... No, sí, yo reconozco que puede ser en ese sentido. Sí. Venía a casa para hacer el año nuevo, mi hijito se acuerda, era chiquito ya en ese momento, y traía, ya voy para allá, y traía una petaquita de vodka. Bueno, últimamente no usaba petaquitas, sí, pues usaba unas más grandes. Sí, usaba unas más grandes. Por eso, pero claro. Eso me sorprende que te ponga una tan pequeña, el resto había que no, claro, sí. presionar. Sí, claro. Cuando empezamos a hacer clases, empezamos en el 97.
Que, claro, que excede lo que estamos hablando acá, pero efectivamente, o sea, cuando también Federico hablaba de esto de que de alguna manera desaparecía en la imagen, Machuca tenía que ver con eso, de que también había una sensación que él mismo sentía, ¿no es cierto?, de que ya no tenía un lugar. Y eso era muy triste, por eso es que su muerte, con lo dura y repentina que fue, no fue inesperada. Era algo que esperábamos. Lo único que quería decir ahora es que a propósito de esto de construir un mito, ¿no? Y que, claro, que es efectivamente lo que estamos haciendo acá. Quiero decir que el libro nunca lo pensamos en términos de homenaje, que nunca la palabra homenaje estuvo funcionando, porque justamente queríamos mostrar algo que tuviera más, no sé cómo se dice ahora, luces y sombras, ¿no? Que tuviera también una mirada crítica. Pero esto de construir un mito, yo creo que se genere un mito a partir de Machuca es como un mito muy justificado, o sea, no cualquiera se le... Es decir, lo que pienso es que los mitos no son unas arbitrariedades, o sea, no es porque un grupo de personas se juntó y quiso armar un mito, digamos, es una cuestión como surge hay algo ahí, digamos, que lo promueve y que tiene mucho sentido. Ya, estoy hablando mucho. Perdón, eso es fundamental, porque lo importante es cómo Machuca, en ausencia,
configuró una especie de comunidad, con electrificaciones de frases que iban pasando de lado a lado. Entonces es como una especie de invención de la comunidad sin ningún tipo de diseño de producción de esa comunidad, ¿no? Entonces, eso me parece que era fundamental. Había esta comunidad que existe en torno a Machuca, era porque se movía por todos lados, se transportaba, y transportaba siempre una historia que funcionaba como una especie de hilo invisible, pero que iba armando esto que ahora aparece en el libro, ¿no? Que es un gran reencuentro. Estamos en eso. Bueno, de hecho, una de las parte del sentido del libro es, no, yo personalmente nunca lo pensé como algo así como una especie de agencia de mito, ¿no? Para nada. Por eso, hace un rato advertía, y está en el mismo libro, ¿no? La relevancia de la paradoja de la obra. Pero la paradoja de la obra justamente implica esa cuestión, ¿no? La documentación, qué sé yo, la iconografía, la biobibliografía, como dices tú. Claro, es un trabajo, pero es un trabajo difícil y estamos empezando a diseñarlo. Gracias. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? Era su factotum. Me mandó... ¿Alguien recibió alguna vez un correo de Machuca? Eso es interesante. ¿No? Ah, entonces los voy a desafiar para una cosa muy breve, porque yo recibí un... ¿Vos, Male, nunca recibiste? ¿Yo? ¿Sí? No. Alguien le creó un correo, así puede ser. En algún momento alguien le creó un correo, pero no. Antes de ti. A mí me mandó este, por ejemplo. Dice, GG Machuca,
Dice así, por ejemplo, Federica. Ya empezamos mal. Federica. Gonzalo Díaz le decía Adolfa a Kuf, así que no te ofendas. Más allá del sarcasmo, me gustaría hacer una reseña de tu libro Filtraciones. Es lo que quiere Matus. El problema es que no tengo las últimas versiones. Las 3 primeras están embaladas, donde la Malena, el Guatón Vidal, la Fran Montes o su hermana. También tiene algunos libros míos Hamilton. No creo que tenga la capacidad de abrir cajas y cajas de cartón, molestar a mis generosos conservadores de objetos en desplazamiento. Mi pregunta es la siguiente. ¿Será posible conseguir el material para poder leerlo y hacer un texto a tiempo? Yo sé que eres una persona muy ocupada que viaja muchas veces al interior y al exterior del país. ¿Cómo comprenderás? Hace una reseña de 3 carillas para tan magna producción de entrevistas se vuelve una tarea titánica. Pero mis fans dicen que soy un titán de la lectura rápida, que escribo como un rayo, que escribo con los pies ligeros, donde impera lo jovial sobre lo juvenil. ¿Será posible que nos juntemos y pueda poseer tan magno documento para iniciar una lectura y construir una escritura jovial? Se despide afectuosamente Machu, que no necesita ninguna clase de salvación. ¿Mm? Bueno, les damos las gracias a todos y todas por estar presentes, a Rita y Federico, por supuesto, María Elena. Y bueno, los libros, para quienes no tengan un ejemplar, están ahí, algunos de ellos, otros están detrás del plinto, o del plinton, como le gustaba decir a Guillermo, recordando a alguien que decía plinton en vez de plinto. Bueno, para quienes no tengan, lo vamos a regalar porque no vamos a vender este libro, ¿no? Es un regalo. Así que, no, yo creo que mejor alguno de nosotros sirve, ¿no? Yo creo, no. Porque si no, no sé, me imagino como los cerdos llegando a la comida. Bueno, eso, muchas gracias.